Hola, hola, muy buenas noches. Hola. eh, Un placer. Gracias por tu paciencia y gracias a todos ustedes. Pues siempre todo está en orden divino, pero la tecnología tiene su chiste. A mí la verdad es que me fascina la ciencia, es algo de lo que más me gusta leer y me gusta encontrar dónde pueden converger, ¿sabes? Cómo lo explican de forma diferente, como tal vez, por ejemplo, para la física cuántica sería el campo electromagnético y para nosotros podría ser tu aura o tu fuerza de vida. Entonces, no sé, ¿hay algo que a ti te fascine que después de que te presentes, con lo cual te gustaría empezar el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantado de acá estar compartiendo este espacio contigo. Y bueno, me llamo Leonardo Morán, vivo acá cerca de Miami, peruano de nacimiento, y yo hablo y comparto mucho entre lo que es la ciencia y lo espiritual, ¿no? Cómo es que se conectan, pero básicamente desde la física cuántica, desde un pensamiento cuántico, ¿no? A mí me encantaría empezar diciendo de que desde que el ser humano no apareció en la Tierra y se volvió curioso, ¿no? Empezó a observar, ¿no? A observar la naturaleza, a observar lo que sucedía, cómo inventó el fuego, cómo quizás interpretó el fuego como algo mágico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa época no había ninguna distinción entre lo que era lo espiritual o lo que era ciencia, porque la ciencia no existía y lo espiritual tampoco. No era que tenían una religión o creían en algo en específico. Poco a poco, esas ramas o esas ideas, esa filosofía que empezó a desarrollarse, ¿no? Se volvió en algo y se volvió casi en algo unitario, ¿no? No había una diferencia, ¿no? Quizás tenías un chamán en el pueblo, en la tribu, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué piensas? A mí se me vino a la mente una vida que recordé en, creo que era Fenicia, y recuerdo que creo que era hombre, estábamos como todos tirados en la playa, observando las estrellas, contándolas, y cada quien era como a ti que se te ocurre. Y después cada quien comparaba lo que había pensado, su hipótesis, su filosofía de por qué las estrellas tal vez estaban acomodadas así, o el sol, o el viento, diferentes cosas. Y me acuerdo que llevábamos todos esos pensamientos canalizados, se puede decir, y ya los ancianos de esa tribu hacían como un tipo de síntesis, descartaban las que pensaban que no y al final trataban de armar un tipo de patrón o matemática. Entonces, esa creo que es la vida más vieja que yo he visto en la Tierra, donde ha habido algo así como de descubrir la ciencia de lo que pasa. Uh -huh, uh -huh. Ok. Y ¿Te ha mira que, pasado a ti algo mira, así un tú, poquito más? tú Dime. hablas de mirar las estrellas, ¿no? Y yo creo que esa es una costumbre que se ha perdido totalmente. Eh, yo, por suerte, hace unos años tenía una casa acá en el norte, acá a unas 100 millas, no, 50 millas más o menos, que era una casa en 4 acres más o menos, y no había luz, o sea, no había luz alrededor, no había luz de calle. Y entonces era un lugar asombroso porque lo primero que hice fue comprar un telescopio. Y lo primero que hacía, y cuando tengo cámara, era tomar fotos de las estrellas, tomar fotos de los planetas, tomar fotos de la luna, ¿no? Y, y eso te da pues el poder de observación, ¿no? De un entendimiento, porque cuántas veces yo me encuentro con personas y algo básico como que mira que ayer estaba al mediodía y le tomé una foto de la luna, ¿no? Y la gente me dice, "Ah, ¿de qué estás hablando? Si la luna no sale en el día. Le digo, ¿qué? ¿Cómo que no sale en el día? No, la luna solamente sale de noche. No, la luna sale
cada día la luna sale 1 hora o 52 minutos después. Entonces va a haber un momento en el cual la luna va a salir en la mañana. La luna va a estar en el cielo en la mañana. Pero se ha perdido eso. Se ha perdido el poder observar, el observar las plantas, ¿no? Y mira que tenemos la idea, hasta el decir que la luna sale por el horizonte, ¿no? O sea, la luna va a salir. No, la Tierra está rotando. Y es la rotación de la Tierra que hace que tú pienses que la luna se está moviendo, ¿no? Es totalmente diferente. O sea, es la rotación del globo que hace que la luna aparezca, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que se han perdido, ¿no? Entonces, si volvemos al tema de la espiritualidad, del chamanismo, de la ciencia, no es hasta que llega, pues, ponte los griegos con Aristóteles o los egipcios, que ya a partir de ciertos cálculos, ¿no? A partir de teorías básicas, ¿no? Básicas de física y de matemática y de geometría, ¿no? Con triángulos, ¿cómo se llama? Rombos y con cuadrados y con rectángulos, empiezan a tomar las mediciones básicas, ¿no? Estaba viendo, creo que era Aristóteles o era uno de los compañeros de Aristóteles que era el primero que querían medir, ¿no? Estaba midiendo una de estas transiciones. Entonces, uno de repente dice, va a poner porque el experimento era poner una bola en un plano inclinado y decir a qué hora, o sea, en qué momento, o cómo cambiaba, ¿no? Cómo cambiaba según la posición de la Tierra o la locación, la bola llegaba ahí. Entonces, tenía que medir el tiempo. Y en esa época no había relojes. Entonces, ¿cómo medían el tiempo? Tampoco decían 1, 2, pues tampoco existían segundos, ¿no? No había ese concepto. Entonces, lo que hacían era llenar un tubo, ¿no? De cobre con una pipeta y tenía un aparatito que simplemente cuando la bola salía, lo abrían y cuando la bola llegaba abajo, lo cerraban y vaciaba el contenedor, lo llenaba de agua y esa agua la pesaban. Entonces medían el tiempo con peso. O sea, cosas que actualmente no lo hacemos, ¿no? Era la forma que ellos tenían para interpretar, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que se volvió, hasta en ese principio, algo muy mecánico, ¿no? Muy, muy, muy mecánico. Sí. Y sigue hasta la actualidad. Dijiste algo muy importante que me gustaría rescatar. Esa parte donde a veces la vida se vuelve mecánica entre las cosas que tienes que hacer y las cosas que crees que tienes que hacer. Y nos olvidamos de esa parte cuántica que hablábamos antes de entrar ahí, que es cuando te permites observar los demás, observar dónde estás, encontrar el patrón o lo que sea que esté pasando y hacer ese cambio, esa transformación a escoger la decisión que quieres tener. A mí me gusta mucho la física, te soy sincera, no todo entiendo, igual también la espiritualidad, siento que pues pero sí hay partes donde siento que todo se explica hasta un límite. Obviamente la ciencia sigue avanzando y cada vez más rápido, pero más allá de eso, a mí lo que me fascina es encontrar esa conexión donde todo converge y hay un mucho que no nos damos cuenta, como por ejemplo, no nada más los planetas, y hace rato estaban haciendo más preguntas de la luna, que si el estado estacionario se movía, sino cómo todo se conecta. ¿Cómo es que la Tierra está, por ejemplo, hablando de las estrellas, justo en la distancia entre el Sol y los demás planetas que podamos tener vida? Claro. Y que puede crear una elíptica sin chocar, donde al mismo tiempo hay estaciones, y hay día y hay noche. Entonces, hay mucho más de lo que vemos y el no observar a veces nos quita esa magia de tomar una foto a la luna o maravillarte de que tal vez viste 2 arcoíris o de entender qué está pasando para poder tener la solución
a cualquier cosa que surja. Y ahí es donde pienso que independientemente de si sabes de ciencia o no, todos podemos activar esa parte cuántica en ti, donde te permites innovar o crear nuevas cosas, tener nuevas ideas, soluciones o lo que sea, como lo que decías del tubo, que no tenían las formas de medir. O sea, imagínate toda la lluvia de ideas que tuvieron que hacer para crear con eso. Seguramente muchas, o sea, ni siquiera las escribieron porque, o sea, eran basura, pero era parte de la diversión, de la experimentación y la filosofía y la matemática y todo eso que estaban. A mí me parece fascinante. Seguramente yo me tocó en alguna vida ser un griego y estar filosofando en esos debates que tenían, porque se me hace fascinante, la verdad. Claro, y hay que entender que dentro de todo esto, cuando empieza a surgir también el divisionismo de ideas, ¿no? Cuando empieza a surgir diferentes creencias religiosas, ¿no? Se empieza como a... Las personas empiezan a subdividirse en creencias, ¿no? Donde ciertas culturas no creen lo mismo que las otras porque están como que encerradas más en la fe, ¿no? Entonces es ahí cuando se inicia pues, el catolicismo de tipo medieval, es que la iglesia secuestra la ciencia, ¿no? La iglesia la secuestra y dice, no, todo lo que estás mirando es una interpretación de la Biblia, es una interpretación de la palabra de Dios, ¿no? Y vamos al pie de la letra. Si en la Biblia en un sitio dice que el Sol es el centro del universo, no, que la Tierra es el centro del universo, entonces ese es ahí nos quedamos, ¿no? Entonces llega un momento en la iglesia que es una herejía, ¿no? Galileo casi lo queman porque él decía que no, que, que la Tierra no era el centro, que era el Sol, y que los planetas tenían lunas y que cada una giraba. Entonces era una herejía decir algo así, ¿no? Y no es hasta que él muere que, o sea, él tiene que ir a Roma, tiene que poner la mano en la Biblia y decir que lo que él estaba diciendo era mentira, y él en sus escritos dice, me tuve que callar la boca, ¿no? Tuve que decir que era mentira, pero él creo que es algo que cuando él muere, es que él publica un libro, ¿no? Cuando él muere, como ya no lo pueden matar, él publica un libro que abre ese conocimiento a las demás personas y genera esa, es decir, pero ¿qué dice la Biblia? Pero entonces genera ese contraste, ¿no? Y no es hasta que hace 300 años que entra pues, Isaac Newton, ¿no? De Descartes, ¿no? De Descartes también, que empiezan a hablar, pero Isaac Newton, con las reglas de la física y el cálculo que genera una mecanización de la ciencia, ¿no? La vuelve, pero así eres una máquina. Y de este cuadrado no te puedes salir. Entonces, eso es lo que hemos vivido por 300 años. Hemos vivido por 300 años esa manera de vivir y de pensar y de que o sea, y nos hemos desconectado quizás a nivel personal, de un nivel de observación, porque esto no me toca a mí, eso va a ser alguien de ciencias, ¿no? Yo no me conecto con mi alma o mi ser espiritual porque eso le corresponde al líder religioso, ¿entiendes? Entonces, las personas comunes y corrientes quedan en el medio, ¿no? Y mira que yo tengo dos hijos, ¿no? Uno es varón y la otra es mujer. Y un día estaba caminando, mi hijo en esa época tenía pues 7, 8 años, fanático de ciencias, ¿no? Y mi hija siempre ha sido una artista, siempre ha sido fanática del arte, de pintar, de la poesía. Entonces estamos caminando por la calle y mi hija se da cuenta que la luna está ahí, ¿no? Y la mira y era media luna, ¿no? Mi hija mira y dice, ¿dónde estará la otra parte, no? A lo que mi hijo dice, ¿qué estás hablando? ¿Cómo que dónde está la otra parte? Y empieza a decirle exactamente dónde está la otra parte, ¿no? Yo dijo, hijo, no, es una interpretación.
tu manera de percepción es esta, porque tu mente analítica te está dando esta solución matemática, pero ella está interpretando de una manera artística, de una manera poética, ¿no? Sabes que me acuerdo que yo tuve un hermano menor muy inteligente. Hacía muchas preguntas, 2, 3 años. De hecho, yo me acuerdo que me preguntaba la letra, los números, y cuando acordamos ya sabía leer y escribir. Resulta que un día fue su cumpleaños y tenía 3 o 4 y era martes. Y él dijo, ¿todos mis cumpleaños serán en martes o no? Y se puso a hacer toda la matemática del calendario, a ver cuándo iba a volver a tocar un año, y entonces llegué yo limpiando y no sabía que él ya tenía horas haciendo eso y le tiré todo. Y me acordé que en qué momento crecemos y perdemos esa magia de todavía poder hacer preguntas sin que suenen tontas porque no sabes, y todavía tienes esa maravilla de la vida de qué más puedo hacer y qué más quiero y qué más hay. Y a donde a veces Claro. nos olvida, regresamos a esa desconexión que comentabas. Y Por mira, eso es que, independientemente, yo pienso que el tipo de espiritualidad que cada quien tenga, lo más importante es rescatar esa conexión contigo mismo y hacer que funcione. claro, claro. Y mira que es interesante porque cuando las personas tienen un hijo, ¿no? Lo más importante, o sea, lo primero que quieren hacer con el hijo es, número uno, es que camine y que hable, ¿no? Ay, cuando mi hijo ya está hablando, ya está hablando. Mi hijo ya está dando sus primeros pasos, ¿no? Entonces, es un año o año y medio en el cual ese es el enfoque. Pero, ¿qué sucede? El niño cumple 2 años, es curioso, habla por los codos, y lo primero que le dicen es que se calle y que se siente. Y que no haga esto porque es peligroso, y que no haga lo otro porque es peligroso, y que no haga lo otro, y que no haga, y no haga nada. Entonces, creo que ahí es cuando nace, ¿no? Un cierto sobrecuidado, ¿no? Sobrecuidado, y también en este momento estoy ocupado, no me preguntes o no hagas esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es cuando nace esa limitación, porque yo creo que Mental. la imaginación, la imaginación de un niño. O sea, yo me acuerdo siendo niño y estando en una poza de arena o bajo las sábanas de mi cama, pensando que estaba pues en un palacio, una cueva, y entonces, y hasta de repente tú estás en el colegio y el profesor es aburrido y tú estás imaginando y te dicen, despierta, despierta, ¿qué estás haciendo? No pierdas el tiempo imaginando, ¿no? Qué magia, ¿no? ¿No? Entonces, Todavía que nos tocó jugar hacer tus juguetes, con palos, con piedras, con cajita de cereal, con medicinas. Eso lo comentaba yo, que ahora a veces los niños, ya si no tiene luz, sonido y es algo electrónico, o sea, ¿qué hago? Y le digo, no, a mí me tocó en la tierra y jugar literalmente y leer, porque teníamos enciclopedias cuando yo era niña. Este, y me acuerdo que leías y te ibas literal. Teníamos una enciclopedia de Carl Sagan y yo me acuerdo, bueno, tendría, no sé, 5 años y mi hermano mayor, 10, y yo le decía, ¿cuál, dónde están los aliens? Dije yo una vez, y me dijo, pues, no sé dónde están los aliens, pero él me dijo en aquella época, la galaxia más cercana es Pleiades, es lo más cerca, o sea, si existen, estarían ahí. Y yo dije, entonces, todas esas preguntas, y eso es parte de la magia de vivir. Hay muchas cosas en la vida, buenas, malas, etcétera, etcétera, pero siempre cuando uno tenga esa parte cuántica de preguntarse qué más hay, qué otra respuesta puedo hacer, qué más puedo hacer, yo pienso que eso es felicidad. Tal vez la felicidad no sea reírse 100%, pero tal vez encontrar ese balance entre todo lo que eres y un punto donde tu punto fijo se siente bien. ¿Sabes? Me acordé de lo que decías de la luna, porque en yoga, si estás haciendo una posición de equilibrio, no sé si haces yoga, y si no es un punto fijo, te caes. Y es una ilusión, pero el cuerpo dice, no,
no nos movemos, ya, todo bien. Y no, sí te estás moviendo. Entonces, a veces yo siento de alguna manera que tal vez todo es ilusión, porque realmente no somos físicos. Desde un punto de vista atómico, pues vamos a tener los átomos y los quarks y todo va a estar moviéndose y fusionando, pero en realidad lo que crees es. Ujú. ¿Sí? Mira que hubo un momento a finales de los 1800, a principios de los 1900, que se creó el primer congreso de religión y ciencias, ¿no? Donde muchísimas personas de diferentes religiones, diferentes culturas se congregaron. Y entre esas personas estaba Vivekananda, que era uno de los primeros maestros yogis que llegó de la India. Y Vivekananda se hizo muy, muy amigo de Nikola Tesla, ¿no? Vivekananda tenía la ilusión de que Nikola Tesla fuese la persona que pudiese unir Las la, dos áreas, ¿no? las, ¿cómo se llaman? Los libros de los Vedantas con la ciencia, ¿no? Que vea, y Nikola Tesla era muy, muy estudioso de la filosofía hindú, de los sánscritos, de los libros de los Upanishads y todo eso, ¿no? Entonces, Vivekananda no logra verlo porque lo matan a Vivekananda, ¿no? Entonces, esa parte se destruye. Y mira que en esa época que estaban haciendo estas reuniones para unir la ciencia y la espiritualidad, la Primera Guerra Mundial estalla y todo ese movimiento muere, ¿no? Pasa la Primera Guerra Mundial y llega la Segunda Guerra Mundial, más todavía se separa, ¿no? Se separa, ¿no? Y no es hasta que en la época, bueno, empezando los 1930 por ahí, que los físicos cuánticos empiezan a indagar el, qué es la base de las partículas subatómicas, de los átomos, ¿no? Quieren saber qué cosa es y de repente dicen, no, no puede ser, no entiendo, no entiendo, o sea, y tanto así que dice que el que decía que entendía física cuántica significa que no tienes la menor idea de qué es física cuántica, ¿no? Entonces, y la única manera que ellos podían entender o comprender la física cuántica era leyendo libros como el Bhagavad Gita, ¿no? O el Upanishad. Y cuando lees esos libros, claro, es un libro como si fuese la Odisea, ¿no? O la Ilíada. Es un libro épico, ¿no? Pero cuando lees lo que están diciendo e interpretas lo que estás diciendo, es básicamente muchos de los principios de la física cuántica, ¿no? Donde te habla que está el átomo, hay un espacio entre el núcleo y el electrón y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando ellos ven eso, dicen, wow, esto ya estaba escrito hace 5.000 años, ¿no? Entonces, y estaba escrito en una manera de una epopeya religiosa, ¿no? Entonces, ahí nomás te das cuenta que hay una gran conexión entre lo que es la ciencia y lo que es lo espiritual. Sí, sí la hay. Y a mí me ha tocado que hay mucha gente ahora en la ciencia en diferentes áreas que está haciendo investigaciones como por ejemplo de la gratitud o de la meditación o de el lenguaje de la luz, de cosas que tal vez hace 20 años no, por lo menos no estaban en la luz que sí se hacían. Y entonces me parece muy interesante cómo siento que hay un inicio donde la ciencia y la espiritualidad sí convergen de alguna forma. Totalmente, totalmente. O sea, cuando tú estás mencionando de las personas que estudian la meditación y que estudian el rezo y todo lo demás, uno de ellos es Greg Braden, ¿no? Y Sí. Greg Braden, ¿no? Él ha recorrido muchos países, ha hecho muchas culturas, ha estado con diferentes tipos de chamanes, ¿no?
estudiando el rezo, por qué rezan, qué sienten cuando rezan, cuál es la mentalidad cuando rezan, y todo está enfocado, casi todo es en bajar al corazón y no pedir, sino dar gracias, ¿no? Dar gracias por un hecho ya realizado, y el rezo no es un ruego. Y un ejemplo que él tiene muy claro es de que una vez había una sequía muy grande por la región que él vivía, en Arizona, Colorado, por ahí, y un amigo nativo le dice, oye, ¿sabes qué? Acá a 2 horas de distancia hay un lugar sagrado, hay un templo sagrado que podemos ir, y yo voy ahí para hacer una ceremonia para que llueva, ¿no? Porque ya hace como un mes que no llueve, el ganado se está muriendo, los pastizales están secos. ¿Quieres ir para verme hacer esa ceremonia? Dice, ah, encantado. Se van manejando pues 2 horas, ¿no? Se bajan el carro, caminan 1 hora, trepan el cerro. Y dice, por favor, siéntate que voy a empezar. Entonces, Greg está pero sí entusiasmado porque va a poder ver una ceremonia de la danza en la lluvia, algo así, ¿no? Entonces, se sienta, se acomoda, y mientras que él se acomoda, su amigo nativo se saca los mocasines, se saca la camisa, se mete a un círculo de piedras, cierra los ojos, levanta los brazos, da 3 vueltas y sale del círculo y dice, oye, ¿qué tal si nos vamos a no sé dónde para comer, lo que sea? Y él dice, oye, pues un momentito, pero ¿no ibas a no ibas a rezar para que llueva? Digo, no, no, yo no he rezado para que llueva, porque si estoy rezando o estoy pidiendo para que llueva, estoy diciendo que hay una desconexión con el universo, que hay una desconexión entre esto y lo demás. Yo solamente me he entrado, me he sacado los zapatos, y cuando he entrado al círculo, he estado teniendo la sensación de que mis pies estaban pisando el barro, y que el barro pasaba por mis dedos, ¿no? Y con cada paso podía aspirar la tierra húmeda y la tierra mojada. Me saqué la camisa para poder sentir el agua chorrear por mi espalda y mi pelo, ¿no? Y simplemente sentir eso que ya había ocurrido, y simplemente dar gracias a mis ancestros por la lluvia que ocurrió. Entonces, ok. Y dice que se están yendo, bajan al esto, están yéndose en el carro, y él dice que él había visto la predicción del clima, y la predicción del clima decía que, olvídense, no hay lluvia, no hay lluvia, no hay. Y cuando está manejando, se da cuenta que al horizonte hay unas nubes negras, ¿no? Y dice, ok, ¿no? Y se van a dormir y todo lo demás, y se despiertan en una lluvia, pero a niveles torrenciales que inundó el campo y todo lo demás, ¿no? Y él le pregunta, él dice que, él le da el nombre de David, ¿no? Le dice, pero oye, está inundado. Dice, bueno, yo sé que los ancestros saben hacer esto, pero quizás no saben cuánto, ¿no? Sí. Me encanta mucho que hayas dicho eso porque la gratitud es algo de lo que tiene la frecuencia más alta y creo que en ese ejemplo tal vez no te lo voy a poder explicar de acuerdo a la física cuántica, pero de acuerdo a la energía, te haces uno con eso. Y qué mejor forma de manifestar porque quitas cualquier división. O sea, al imaginarte que estás en el agua, que estás en el lodo, que estás sintiendo, te haces parte de la lluvia en sí. Y al estar en la misma frecuencia, tienes resonancia magnética. Y en lo de la gratitud, a mí me gusta seguir mucho la Universidad de Stanford. De repente hago los cursos, a veces hago en línea y lo que encuentro. Y me acuerdo que ahí, no recuerdo el científico, hacían un experimento de la gratitud y decían que
pues que observaron con afirmaciones, observaron con meditación, observaron con diferentes técnicas y daban resultados positivos y negativos. Pero cuando pusieron a las personas a ver documentales o videos de situaciones cotidianas donde platicaban, sí, me quedé homeless, estuve un mes viviendo en el carro, pero me encontré a Juan que me ayudó y desde ahora somos amigos, y después Juan se quedó homeless y después yo lo ayudé, etcétera, etcétera. Entonces la gente podía sincronizarse y decir, ¿sabes qué? A mí también me puede pasar eso. Y entonces todos vibraban en gratitud, que es como 700 Hz. Y entonces yo dije, wow, qué fascinante. ¿Cómo es que puedes, nada más de estar viendo a alguien, comprar esa creencia, que hablamos de creencias limitantes antes, positiva, y decir, pues a mí también me puede pasar. Me puede pasar estar en la calle, me puede pasar que alguien me ayude y sintonizarte con esa gratitud. Y al mismo tiempo, ahí, por ejemplo, coincide con las neuronas espejo que todos tenemos, con las que aprendemos, o, por ejemplo, que ahora ya hablabas del corazón, las células que tenemos en el corazón también, que te conectan de una forma diferente que las del cerebro, que eso Claro. también habla Greg Braden aquí. Entonces, sí siento que todo está conectado. De alguna manera, la ciencia, pienso yo, que va a encontrar la forma de explicar todo y converger al 100% con la espiritualidad. De momento, yo, por ejemplo, desde mi área en los cursos, trato de soportar todo lo que es inexplicable, psíquico, con lo que encuentro de ciencia para decir, no, mira, sí hay, lo que pasa es que se nombra diferente, como lo Claro. decías en el libro budista. Ujú, ujú. En una epopeya tal vez poética, explicaba lo que los físicos querían y ellos aparte utilizaban eso como para expandir su mente en la limitación que sin querer bueno, algunos tal vez, no todos, pero nos han reentrenado a no imaginar. Yo recuerdo que a mí me castigaban porque decía a mi mamá que imaginaba mucho. Me dijeron, no, imaginaba mucho. Y, y a mis hijos, yo también tengo dos, niño y niña, adolescentes, se han quejado porque preguntan tres cosas que yo les he enseñado, es lógica, sentido común, a que piensen por ellos mismos. Y no me molesta que pregunten. Al contrario, yo pienso que siempre y cuando lo hagan con respeto, pienso que está bien que vayan creando su propia ideología de lo que quieren creer, sobre todo en este momento que hay tanta información, para que puedan discernir dónde están y dónde se quieren ver. ¿Hay algo importante con lo que te gustaría cerrar para mandar un mensaje a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy? Como algo que se queden aparte de la historia de la gratitud de Greg Bain, que estuvo muy entretenida. Yo pienso que nosotros somos seres muy, somos creadores, ¿no? Somos tenemos la capacidad desde nuestra imaginación, desde nuestros sentimientos, de poder proyectar la realidad que queremos. Entonces yo creo que esta conversación ha sido como simplemente sacar la espuma de la cerveza, ¿no? O la punta del iceberg. Yo creo que pueden haber muchas más conversaciones más profundas, más detalladas, pero como mensaje, yo diría que cada uno de ustedes se centre al menos una vez al día, 5 minutos, a imaginar desde el lado positivo. En vez de perder el tiempo 16 horas preocupado por algo que nunca va a pasar, siéntense, mediten y enfóquense en ese sentimiento de gratitud de algo que quieren ver en su vida. Y realmente van a ver cómo eso se va a ir reflejando y proyectando en su realidad. Sí, me gusta. A mí me gustaría, aparte, agradecerte. Qué interesante, me encanta. Yo pienso que el tener un buen nivel de educación, de curiosidad y de exploración y de imaginación, tal vez iba a resolver muchos de los problemas que hay en el planeta en este momento. Entonces, permítanse, cuando puedan, preguntarse en su imaginación, si yo pudiera, ¿cómo solucionaría, no sé, la pobreza del mundo? Si yo pudiera, ¿cómo solucionaría ese problema en mi vida? O qué podría hacer en mi ciudad? Muchas de las
soluciones que tenemos ahora nacieron de alguien que parecía un loco que se imaginó algo que parecía imposible, como todavía estuviéramos en caballos si nadie hubiera tenido la idea de tener un carro o una nave o una computadora. Entonces, a veces se ocupa un poquito de locura para atreverse a echar una asomadita en ese mundo cuántico a través de la imaginación. ¿Cuál riesgo es? O sea, borras esa imagen y ya te imaginas otro escenario para poder hacer el mundo que todos queremos como creadores. Me encantó eso y me lo voy a anotar a mi tarea. Muchas, Perfecto. muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Leonardo, cuando quieras, un placer, la verdad, qué belleza, te he seguido y me encanta todo lo que haces. Gracias a Frecuencia TV que nos contactó, agradecida. Voy a acabar con ese ejercicio de gratitud por todos ustedes, por este espacio de poder hablar y tomen lo que les haya servido, pero más importante, descubran ustedes cuál es el mensaje o no sé, el tip que ustedes piensan que les va a servir más. Gracias a todos. Gracias, Hasta gracias. luego. Que tengan un lindo día. Bye.